Yo quisiera pasar de lo anecdótico, que le agradezco mucho a Luisa la, este, la experiencia que nos comparte respecto a cómo nos conocimos y cómo fuimos elaborando algunos textos y algunas iniciativas de investigación para tratar de enmarcar, digamos, en qué contexto es que pues, se da este encuentro amistoso y luego esta iniciativa de ir como impulsando espacios de reflexión que justamente nos obliguen a pensar el asunto de la educación. Y inicio con dos fechas, porque me parece que esas dos fechas le movieron no solamente el piso a los militantes de todos los colores, sino también modificaron dramáticamente muchos de los contenidos que existen, digamos, pues en ese territorio que normalmente se conoce como la investigación. 9 de noviembre de 1989 y 11 de septiembre del 2011. A lo mejor habría que agregar la fecha del año 2020 y luego 2021 con el rollo de la pandemia, pero simbólicamente, digamos, esas dos fechas pues nos obligan necesariamente a pensar de un lado, digamos, el fracaso y la derrota del campo del socialismo, y del otro lado la derrota simbólica de un programa que en buena medida le dio contenido al siglo XX, que tenía que ver básicamente, digamos, con esta disputa bipolar entre el mundo capitalista y el mundo socialista. 9 de noviembre de 1989, pues básicamente representa un momento de la historia del mundo en el que el programa y las intenciones programáticas de las izquierdas del mundo, pues básicamente se ven sometidas, digamos, como a un nuevo escenario, el cual va a ser conocido y va a ser compartido por todos como el mundo unipolar, y un mundo unipolar básicamente administrado, pensado y dirigido por eso que se nombra como neoliberalismo. ¿En qué sentido, digamos, estas dos fechas son significativas? ¿Me puedes pasar la otra? Uno de los efectos que justamente produjo la modificación geopolítica del mundo fue el cambio en los énfasis valorativos del mundo. Es decir, pasamos de un conflicto bipolar en donde el lugar de la violencia era el lugar preponderante a un momento en el que, una vez derrotado uno de los polos, se enuncia, digamos, un programa que se monta básicamente en estos valores que aquí leemos, ¿no? Es decir, en América Latina se comienza, digamos, a establecer regímenes transicionales hacia la democracia. Recordemos el año 88, es decir, la disolución de los partidos de izquierda para dar paso a la formación del Frente Nacional Democrático, y luego años después, con la formación, la disolución del Frente Nacional Democrático y la formación del Partido de la Revolución Democrática. El énfasis es la democracia, y lo que se decía en ese momento, o lo que uno escuchaba en boca de los políticos, era básicamente que estábamos en un momento en el que abandonábamos, digamos, el régimen autoritario priista, y lo que los mexicanos ahora estaban, digamos, interesados en producir era una transición a eso que denominaron democracia. Con la democracia, los valores que le acompañaron fueron la tolerancia a la diferencia, decían. Eso ha merecido más de un estudio, que no necesariamente coincide que la tolerancia sea, digamos, un valor que tendría que adoptar todo mundo, y mucho menos en el contexto de diferencias económicas
y más grave todavía en el contexto de diferencias religiosas, políticas y raciales, ¿no? Se sustituyó esta idea de los acuerdos a partir de las asambleas para dar lugar, digamos, a la idea del consenso. Es decir, ahora los modos de resolver las diferencias son modos muy viscerales, en donde lo que produce mayor emoción, mayor alegría, mayor exacerbación colectivizada es lo que va a ganar, ¿no? Se comenzó a hablar del multiculturalismo, de una liberación, pero una liberación no de regímenes económicos, sino una liberación de ataduras y atavismos vinculados, digamos, a las culturas, ¿no? Y emergió ya para la década de los 90 el tema que está ahora presente en todos lados, que fue el tema de los derechos humanos. En el campo de la historia se le dio un golpe justamente a los ejercicios historiográficos, y lo que se colocó en su lugar ahora fueron, digamos, esto que conocemos como la recuperación de las memorias. Ahorita voy a tratar como de ubicar la perspectiva que traemos nosotros, qué implica y qué significa estos cambios, y finalmente el asunto de minar la violencia como un modo histórico de constituir colectividades, sujetos colectivos, sujetos que se identifican frente a otros sujetos que conciben como adversarios o enemigos, y en su lugar poner, digamos, una especie de prédica de la pacificación y engrandecer, digamos, al pacifista como el modelo a seguir. Estos valores que acompañaron, digamos, el derrumbe simbólico del socialismo son valores que evidentemente modificaron de manera dramática los contenidos, algunos de los contenidos a los que se les inyectó recursos en las universidades alrededor del mundo. Quisiera solamente como señalar a modo de ejemplo lo que implica, por ejemplo, la irrupción del derecho humano y el retiro, en el caso de México, de los derechos individuales, y lo que ha implicado, digamos, para la administración, no solamente de los movimientos de resistencia, sino de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, los movimientos sociales y los movimientos de resistencia quedaron arrinconados, digamos, a una condición en el que, en lugar de reivindicar las demandas históricas que existieron en la época bipolar, es decir, mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, mejores condiciones de existencia y un flujo más tolerante, digamos, de los posicionamientos culturales, y todas esas demandas que existieron en décadas pasadas fueron reducidos y concebidos en el contexto del derecho humano. Yo siempre he pensado, entiendo, digamos, que hay mucha gente que no está de acuerdo con este posicionamiento, que el derecho humano justamente lo que hizo fue subsumir a muchos militantes de la izquierda al nuevo escenario unipolar, porque el nuevo escenario unipolar lo que produjo fue una expansión de los mercados, y aquí de lo que estamos hablando es de los mercados valorativos. Estos mercados valorativos que permiten, digamos, en lugar de congregar, digamos, y de darle dirección a ciertas demandas sociales, reducirlos al simple ejercicio del derecho humano. Entonces es muy común o es muy frecuente que, por ejemplo, defensores de recursos ecológicos que son asesinados son puestos justamente en el marco legal
del defensor, es decir, quien llega al quite es el defensor del derecho humano, y no quien llega al quite es un grupo que sostiene un programa social o un programa de idea de nación que más o menos combata, digamos, ese tipo de actos delincuenciales, con una idea de gestar culturalmente una nueva sociedad y con la idea de gestar una nueva cultura que regule las relaciones humanas, ¿no? Si, por ejemplo, visualizamos el problema, porque además es un problema que ahora ha estado enfrentando a diversos organismos de derechos humanos, en el campo, por ejemplo, tan dramático que vivimos en años pasados de la guerra contra el crimen organizado, pues los actores o las ONGs de derechos humanos jugaron el papel infame de defender o de decidir a quién defender, si defendían, digamos, aquellos que eran señalados como delincuentes, o defendían a las instituciones encargadas de impartir justicia. Entonces, la justicia se tensó a tal grado que, digamos, ahora todo pasa prácticamente por la idea del derecho humano. Y considero que la idea del derecho humano, justamente, si algo produjo en el caso mexicano, fue una especie de retorno a aquellas épocas de conquista en el que la disputa, digamos, de los pensadores y de los defensores, digamos, del orden colonial, ponían, digamos, a considerar si los indios tenían o no tenían algo. Y en el caso de los derechos humanos, porque además el comportamiento es muy congruente y muy sistemático, los grupos defensores de derechos humanos generalmente deciden quién sí es digno de ser defendido y quién no es digno de ser defendido. El que sí resulta ser digno de ser defendido, pues es presentado como candidato a ejercer su derecho humano. Quien no logra, digamos, tal categoría, pues simple y sencillamente lo menos que puede uno pensar es que pues no se le defiende porque es poco menos que humano, ¿no? Y es muy curioso el dato, digamos, que aparece, digamos, en el escenario educativo, porque pues han ahora aparecido posgrados, maestrías, doctorados e incluso posgrados, postdoctorados, en donde pues la gente presume, ¿no?, el título de doctor en derechos humanos o el título de maestro en derechos humanos, y que a la hora en que uno los ve operando, justamente en lo que se ocupan es justamente en este dilema de decidir en un conflicto humano quién potencialmente es más digno de ser defendido y quién debe de ser combatido. Y evidentemente, digamos, la lectura que yo hago de estos organismos de derechos humanos es pues que son parte de un mercadote, el mercado de lo humano, o el mercado de la humanización, que va muy de la mano, digamos, con esta reforma educativa que Luisa comentaba, del año 1946. Torres Bodet, como alumno distinguido de Vasconcelos, pues básicamente, digamos, lo que hace, o la virtud que tiene, digamos, la reforma del 46, es ponerle fin al conflicto violento que se había establecido entre la educación socialista y la constante negativa y la constante oposición que mantuvo la Iglesia Católica a lo largo de esos años, ¿no? Entonces, con la reforma del 46, pues básicamente lo que ocurrió fue ponerle fin a un conflicto, y a partir de ponerle fin a ese conflicto, lo que básicamente se abrió, digamos, fue ahí como un espacio bastante holgado en el que prácticamente todo el mundo cabía, ¿no? Entonces, en el contexto de una educación humanista, pues lo mismo vale, digamos, educar
desde la visión socialista que permaneció ahí o que está presente hasta el día de hoy, que educar de manera humana o educar de manera funcional a los potenciales futuros ciudadanos de este país.